Este es un recorrido por México. Un viaje a través de anécdotas históricas que se han convertido en leyendas urbanas. Figuras icónicas que han construido el presente del país. Estas son solo algunas de ellas. Esto es Lugares Secretos. La bitácora continúa. La forma de entender la vida por parte de los mexicanos constantemente ha llevado al mundo a voltear hacia el país. Las obras más destacadas de cualquier expresión artística normalmente han logrado retratar una parte de nuestra idiosincrasia. La literatura, en particular, ha jugado desde el comienzo de la nación un papel primordial para entendernos y reconfigurarnos. En esta bitácora haremos un recorrido por algunos de los nombres más destacados de ella. Nuestra primera parada es el Centro Cultural de Chiapas Jaime Sabines, ubicado en la capital del estado. Este lugar está diseñado para la promoción del arte y la cultura de la región. Sin embargo, es el nombre que se encuentra detrás lo que nos ha traído a esta ubicación. La ciudad de Tuxtla Gutiérrez de mediados de los 20 fue el lugar en donde nació y creció Jaime Sabines. Sabines es, sin lugar a dudas, el poeta más influyente del México contemporáneo. Sus escritos han permanecido vigentes a través de las generaciones y están presentes en el inconsciente colectivo de los mexicanos. Me atrevería a decir que es una de las voces más entrañables en la poesía mexicana del siglo XX. Y entrañable y querida, ¿no? Porque la cercanía que tenía con el público como poeta, pues yo creo que nunca se ha visto un ejemplo así en México, no lo hemos tenido. Yo creo que las principales características que yo resaltaría de su personalidad es que era un hombre cálido, muy amoroso, un hombre generoso también, tremendamente conservador en sus puntos de vista, en su forma de vivir. Pues yo te puedo decir que no he conocido a nadie que hablara, que narrara esa voz, una voz ronca, el ojo azul. Sabes lo que yo ignoro y me dices las cosas. Él nace en Chiapas, 25 de marzo de 1926. Viene de una familia libanesa, por eso le decían el zarco de ojos grandes. Me acuerdo que me contaba que lo levantaba el papá a las 5 de la mañana a trabajar en el campo, o sea, como esa disciplina. La figura del papá fue fortísima. O sea, los marcó los dos, ¿no? La mamá y el papá, pero especialmente el padre, ¿no? Era una personalidad muy fuerte. Viene a la Ciudad de México de joven a estudiar en la Facultad de Filosofía y Letras y ahí realmente se empieza como a hacer este poeta, ¿no? Este personaje, le tocan maestros maravillosos. Es un momento en la facultad en donde pues, tienes un intercambio con muchos intelectuales que lo marcó. El primer libro, que es Oral, es un libro muy especial para él, ¿no? El mar se mide por olas, el cielo por alas, nosotros por lágrimas, ¿no? Este poema icónico. Y yo creo que si vas viendo cada uno de sus libros, para mí son los que van marcando estas etapas. El poema más importante para él definitivamente es Algo sobre la muerte del mayor Sabines, que es el más largo y el más importante y el más fuerte, ¿no? Porque tiene que ver con toda su relato acerca de la vida de su padre, y es evidente que era el que tenía un significado más fuerte para él, pero también un significado tan fuerte que no era un poema que él citara o que le gustara citar con mucha frecuencia. Me encanta Dios, que es como de los últimos que escribe. Tía Chofi, que donde hace remembranzas justamente a toda la vida de Chiapas, de su tía y de todo lo que sucedía en esto, y él viviendo acá en la Ciudad de México. Yo creo que su poesía en muchas ocasiones, hace este enlace entre una vida y otra, o hace esta referencia permanente a su tierra. Por un lado tenías este hombre tan fuerte, criado en este machismo mexicano del campo, donde lo que dice el hombre es la última palabra. Cuando lees la Tía Chofi o justo Me encanta Dios, parece
como el sentimiento de un niño prácticamente, ¿no? También es evidente que él nunca se decantó demasiado por Los Amorosos, pero después se dio cuenta de que Los Amorosos era su poema, digamos, más conocido, más reconocido, más dicho por la gente, y lo reconocía como tal, ¿no? Los amorosos callan. El amor es el silencio más fino, el más tembloroso, el más insoportable. Los amorosos buscan. Los amorosos son los que abandonan, son los que cambian, los que olvidan. Él no fue un escritor, un intelectual, por ejemplo, ¿no? O sea, no era una persona que le interesara jugar el rol de intelectual. Realmente se expresaba porque lo traía en el estómago, ¿no? Lo traía en el corazón. Él me decía que, si bien es cierto, la escritura es mucho de inspiración y sobre todo la poesía, en realidad es un oficio. Y decía, tienes que hacer oficio, tienes que desarrollar la disciplina de escribir diario o por lo menos 4 o 5 días de la semana a cierta hora y debes de elegir cuál es tu momento mejor para escribir. Yo creo que es alguien que se va a mantener vigente siempre en la poesía precisamente por esa cercanía que puedes entablar con él como poeta, ¿no? Y con una voz. Espero curarme de ti en unos días. Debo dejar de fumarte, de beberte, de pensarte. Es posible. Siguiendo las prescripciones de la moral en turno, me receto tiempo, abstinencia, soledad. ¿Te parece bien que te quiera nada más una semana? No es mucho ni es poco, es bastante. Porque esto es muy parecido a estar saliendo de un manicomio para entrar a un panteón. Uno de los elementos más representativos en Sabines fue la cotidianeidad en su lenguaje. Octavio Paz alguna vez dijo que para Sabines, todos los días son el primero y el último día del mundo. La generación de escritores mexicanos de la primera mitad del siglo XX ha sido la que más profundo ha resonado en las entrañas de los mexicanos. Desde su idiosincrasia hasta la forma de retratar los fenómenos sociales que se estaban gestando en el país, que terminaron por forjar al mexicano de hoy en día. Bueno, Octavio Paz es nuestro premio Nobel, el único premio Nobel que tiene la literatura mexicana, ¿verdad? La obra en general de Octavio Paz me parece muy considerable y pues muy digna del premio Nobel, ¿no? Octavio Paz es una figura, pues, señera en la literatura nacional, incuestionablemente, el único premio Nobel que tiene México. Sin embargo, a mí su poesía se me hace muy elaborada, pero yo no voy a hablar mal. ¿Para qué voy a hablar mal de la poesía de Octavio Paz? El que lo quiere, el que no lo quiere, no lo quiere y punto, ¿verdad? Nuestro siguiente punto es la Fonoteca Nacional, ubicada en el barrio Santa Catarina del sur de la capital. Ahí pasó sus últimos años el que es, tal vez, la figura más importante de la literatura mexicana. Además del premio Nobel, Octavio Paz es sin duda una de las mentes más críticas de su época. Esta casa pues fue ya el espacio crepuscular de Octavio Paz en México. Fue ya ahí donde pasó el final de su vida, después de que se quemó pues su departamento en la colonia Cuauhtémoc, en Río Guadalquivir. Él recuerda 2 espacios, digamos, en esa casa casi derruida, donde podía sentirse a sus anchas. Una enorme higuera, donde él pues se ponía a practicar la ensoñación, y por otro lado la biblioteca del abuelo, donde pues él se inicia en su afición a la literatura. Paz, mucho tiempo después recupera esas imágenes de cuando su abuelo se sentaba con él en uno de los balcones que daban a la plaza y le contaba, ¿no?, de sus aventuras. Bueno, yo creo que Octavio Paz es el intelectual hispanoamericano con mayor proyección en el siglo XX. Yo creo que ningún otro escritor en español alcanzó la proyección en los más diversos campos de la cultura como lo hizo Octavio Paz. Me parece que es una figura muy relevante desde distintos puntos de vista. Toda su trayectoria y toda su obra tiene alcances mucho mayores, ¿no? No solamente es un poeta, es un intelectual, un pensador, ¿no? Que abordó múltiples aspectos de la realidad, no solamente de la realidad nacional, sino de la realidad mundial. Curiosamente, esta introspección
que Paz tuvo en lo mexicano se hace a partir de precisamente de una suerte de exilio, sin muchas perspectivas laborales, con mucha presencia pública, pero con pocas retribuciones y recompensas. Pues llegará el momento de la ruptura, ¿no? Cuando él abandona los estudios en la universidad, abandona su casa y abandona el país y se va a vivir a los Estados Unidos. Y con ello, en efecto, se va a iniciar una larga trayectoria de Octavio Paz en el extranjero. Ocupa un puesto muy modesto en la Embajada de México en Francia, pero esta salida de México va a ser fundamental para la construcción de la figura intelectual de Octavio Paz. Durante su primer trabajo en la Embajada en Francia, constantemente pide, por ejemplo, al Fondo de Cultura Económica que le envíen textos de autores mexicanos para publicarlos él en una revista que se llama Novedades Francesas. Conocer la poesía anglosajona, conocer el surrealismo le da un giro, una modernidad, una profundidad extraordinaria a su poesía. Estas influencias que son tan importantes en esta visión retrospectiva que él va a tener hacia México. Él está en esos momentos ocupando la función, o cumple la función de embajador en la India, y estando desempeñando esa función es que suceden los eventos del 2 de octubre del 68. Él renuncia a su embajada como protesta a la matanza de Tlatelolco. Escribe una carta, ¿no?, al secretario de Relaciones Exteriores poniéndose a disposición. Octavio Paz siempre fue un personaje profundamente interesado por la política. Además, me parece que adorar o aborrecer a los héroes o a las figuras importantes del pasado es un ejercicio estéril. Hay que comprenderlos. La vida de México es un continuo escribir con tinta roja o con tinta negra nuestra historia. Entonces hay héroes y hay villanos. Bueno, yo quisiera mejor una comprensión más profunda y con mayor simpatía, con mayor amor, ¿no? Y también menos absolutista, menos jacobina, menos maniquea. Paz se aleja un poco de la política, un tanto por sus obligaciones oficiales. Nunca deja de tener actitudes que no dejan de ser muy polémicas. Una de ellas es, por ejemplo, el entusiasta apoyo que él prestó a la película Los Olvidados de Luis Buñuel. Fue muy condenada por la visión supuestamente tergiversada que daba sobre México. El laberinto de la soledad es un texto que admite distintas lecturas. La mayor parte de los comentarios y las opiniones que ha suscitado el laberinto de la soledad van más por el lado de una descripción de la forma de ser del mexicano. Es una crítica, creo yo, válida, incluso actual, a muchos aspectos del mexicano. Paz va como construyendo esta similitud entre lo que le pasa al mexicano como individuo y lo que le ha pasado a México como una colectividad. Bueno, yo creo que hay un legado inmenso, digamos, en su obra. Es una obra que sigue siendo muy vigente, sigue siendo muy polémica, muy provocativa, y pensaría en este legado de la crítica y la autocrítica, de jamás rendirse al aplauso. Y creo que eso lo hace muy auténtico y eso hace a un verdadero intelectual, que no busque fans o feligreses, sino que, al contrario, sea capaz de decepcionar a sus fanáticos y a sus feligreses. El laberinto de la soledad es posiblemente el retrato más duro, pero más acertado hecho a los mexicanos. Muchos de los rasgos más arraigados de nuestra idiosincrasia que, incluso hoy seguimos viendo, fueron descritos en ese libro. En un momento regresamos con el último punto de nuestra bitácora. Nuestro último punto es el pequeño pueblo de Comala en el estado de Colima. Este es uno de los puntos más icónicos de la literatura mexicana, por su referencia en la novela de 1955, Pedro Páramo. Esta novela catapultaría a Juan Rulfo como uno de los autores más importantes de la historia del país. Hay que decir que en los textos originales, y hay por ahí un libro que se llama Pedro Páramo en 1954, hecho también con un gran trabajo de la Fundación Juan Rulfo, nos recuerda que el texto original decía: fui a Tuzcacuesco, porque me dijeron que allá vivía mi padre. Comala no aparece todavía en el primer
fragmento que se publicó. ¿Qué quiere decir esto? Que si queremos, digamos, hacer un trabajo geográfico, etnográfico, antropológico, histórico con respecto a Rulfo, hay que ir a Tuzcacuesco, no a Comala. Entonces, para buscar la Comala de Rulfo hay que combinar Tuzcacuesco con Comala y entender la gran libertad del escritor. Algo muy significativo es que Rulfo ha ejercido una influencia enorme dentro y fuera de nuestro país. 50 hablantes de distintas lenguas en el mundo lo han traducido. Eso significa que las especificidades locales y cosas tan específicas como la historia de México de pronto interesan a lectores de todo el mundo. Pero lo que pasa es que al mismo tiempo que Rulfo habla de cosas muy locales, lo que es universal son los grandes conflictos humanos, los grandes temas. Son temas de pronto que él logra captar de una manera diferente a todos los demás. Rulfo tenía no solo un ojo de fotógrafo, de gran fotógrafo, sino un oído de gran melómano. Entonces sí tenemos un artista muy, muy formado, y uso la palabra artista con toda precisión. Las aportaciones que hace un artista de esa magnitud dejan un legado para las siguientes generaciones. Entonces yo creo que también eso puede explicar buena parte del impacto en grandes escritores como Gabriel García Márquez, el propio Jorge Luis Borges, que cuando vino a México vino a buscarlo, quería hablar con él, ¿no? Y tuvieron un diálogo que se ha recuperado, muy rulfiano y muy borgesiano, en fin, muy simpático. Entonces, de entrada, hay una parte que me reservo, porque primero no sé cómo expresarla, después es mía, y pues más adelante te puedo decir que de eso que yo conocí, que me lo guardo mucho para mí, porque pues, es un poco indescriptible, porque sus temas siguen siendo presentes. Es perfectamente contemporáneo. Lo que es interesante es que mi padre también de alguna manera tenía esa cosa que también era una forma de saber leer, de saber contar su propia literatura. Este pueblo está lleno de ecos. Yo ya no me espanto. Oigo el aullido de los perros y dejo que aúllen. Y en días de aire se ve el viento arrastrando hojas de árboles, cuando aquí, como tú ves, no hay árboles. Los hubo en algún tiempo, porque si no, ¿de dónde saldrían las hojas? Me ha costado mucho trabajo para mí, por ejemplo, leer otras cosas de México que no sean más potentes que las de mi padre. O sea, para mí no hay otro. Es como una Biblia, pequeña, sustanciosa. Lo que entendí de mi padre es que él, antes que literatura, era precisamente la memoria de su vida en una región muy particular, con una historia muy concreta, llena de tragedias y llena de situaciones. Pero lo que eso se alimentaba, o más bien ese espacio, esa memoria se alimentaba con palabras. Siempre vivimos llenos de libros, atascados de miles de colores y de tomos de muchos sabores, colores, formas. Y yo tengo como ahorita mis 2, 3 estantes de cosas favoritas que sé que las tengo ahí reservadas, de cosas que me han nutrido muchísimo. Y por supuesto siempre estuvieron los libros de mi padre. Pero una cosa es leerlos porque son una lectura muy personal, porque es mi padre. Y otra cosa es leerlos con el saber y el sabor de una raíz que sí te pertenece. Es decir, ir a ese lugar, o un lugar por el estilo, ver la tierra con esos ojos, y entonces se recicla de otra forma. Entonces, ahora que lo leo, tiene otro sentido, tiene otra resonancia, tiene otro sabor, y esa lectura me hace ver otras lecturas de otra manera distinta, ¿no? Finalmente, fui al sur de Jalisco buscando quién era él, y lo que encontré no son esos cuentos, y no es Pedro Páramo, sino que encontré pura vida, que finalmente están reducidos a esos 2 libros porque hizo un trabajo de destilamiento puro y duro, de tratar de exprimir y sacar las palabras de tal forma que quedaron solamente esas, ¿no? Y cuando hablas con la gente que de veras habla con sabor y con personalidad, ves que dice 2, 3 cosas con el valor de la palabra. Hay 2 cosas. Hay un personaje públicamente conocido, el escritor, el sabedor de historias, y a mí lo que me estaba moviendo, o lo que me movía, era más bien la vida cotidiana. Ya viste esta música, ya viste qué bien dan los frutales, ya viste esta nueva cámara, ya viste cómo toma fotos. Apreciar las cosas de la vida que son la familia, los hijos, los recuerdos de la casa, del campo, de aquellos días con el abuelo, de aquellos días con la casa. Finalmente, el lenguaje que a mí me deja, o el universo que me dejan estos amigos, es otra vez ese espacio que está entre el escritor y su familia, más que entre el escritor y todos los demás.
La obra de Juan Rulfo es de solo 3 libros: El llano en llamas del 53, Pedro Páramo del 55 y El gallo de oro del 80. En un momento regresamos con más de su historia. Hacer del olvido no me acuerdo fue una experiencia pues, curiosa, ya casi 20 años. De hecho, el título es accidental, es bastante accidentado todo. Y tiene mucho que ver con que me habían dicho que fuera a esta zona de Jalisco a preguntarle a la gente a ver si me podía decir algo sobre mi padre. Y resulta que toda la gente que conocí pues no me hablaba nada de mi padre, me hablaban de otras cosas, me hablaban de la gente. Y fue más bien una experiencia en la que se revolvió todo, se revolvió el entendimiento, los gustos que yo quería o la intención que originalmente quería, que es pues buscar historias de mi padre. ¿Recuerdas, Juan? Cuando nos íbamos al campo y me llevabas camino y camino y camino. Y yo ya cansada te decía, ¿hasta dónde, Juan? Esa fue mi gran lección y el resultado de esa lección fue que lo bonito era que finalmente estaba viviendo las historias de mi padre ahí. Es decir, cada palabra, cada historia que te cuentan son como cuentos que están todavía ahí dando vueltas, como revoloteando y que no han sido escritos. Me tocó entender de alguna forma cuál era el universo que mi padre vivió. Yo diría que era un narrador que compartía con el fotógrafo la minuciosidad, la paciencia, el rigor, que es una característica de sus dos corpus. Como fotógrafo, su biblioteca tiene una cantidad importante de libros de fotografía, es decir, estudió también la fotografía, estudió mucho pintura también. Y con respecto al cine, tanto García Márquez como Rulfo aprendieron mucho del cine. Hay mucho cinemático, digamos, en su literatura. O sea, las fotos siempre habían estado ahí. Abrías cualquier cajón y había contactos de muchas de sus fotos. Y hay muchas fotos que han estado ahí toda la vida. Pero cuando se va, me tocó hacer un trabajo que fue fantástico, que se trató de catalogar y organizar todas sus fotos. Entonces fue ver cada foto, ponerla en cierto orden, tratar de buscar temas. Encontré que había un montón de secuencias de ese mismo lugar donde había sido tomada esa foto. O cuando se trataba de paisajes, lo mismo con arquitectura, de personajes. Y de tanto verlos y de tanto estar en eso, empezaron a pasarme cosas muy curiosas. Lo mismo pasó con muchos de sus cuentos. Transcribí muchas de las cosas que estaban por ahí sueltas. Entonces empecé como a querer jugar con su rítmica, con su forma de acentuar, de puntuar. Y empiezas a saber otra vez un poco esta cosa del tiempo para hablar y para contar y para ver. Todo esto cuajó muchísimo más cuando descubres que finalmente todo esto, el origen de todo esto es el saber escuchar y observar. En su fotografía lo que sí se ve es que estuvo viendo mucho tiempo ese personaje, que estuvo allí muchas veces, que sabe ver la luz, que sabe poner el encuadre de una manera tal que ya después eso se fue volviendo un patrón para poder organizar la mirada de tal forma que esa mirada está ahí porque sabe que de esa forma quiere ver las iglesias o la arquitectura. Sabe ver a la gente así sin que la vean a él, porque además usaba cámaras de 2 objetivos, era ver para abajo. Entonces la gente pues no sabía, no sabe muchas veces que la estás viendo. Entonces se crea una imagen mucho más suave, menos agresiva. Y además él tenía un gran don, además de muchas otras cosas, que era el saber pasar inadvertido. Entonces no se hacía presente, se sabía borrar y sabía estar ahí en la gran conversación, en los momentos ideales para poder tomar esa foto, ¿no? Eso es algo que le envidia siempre a cualquiera. Yo creo que si vas a enterarle a Juan Rulfo, tienes que saber que es vida pura. Es un escritor que condensó toda su vida en 2 libros. Es curioso que Juan Rulfo pudo hacer solamente en 2 libros un universo que no acabas de digerir. Hay veces que te dan una herencia y te la gastas sin saber por qué ni de dónde vino. Acá esta herencia es tal vez algo que recuerdo sobre todo en las pausas, en el silencio, en las posiciones físicas. Básicamente lo que creo que más me dio, pues es esa posibilidad de
de salir a la calle con el sabor y el placer de poder hablar con la gente. Comala tiene un encanto por sí mismo que excede a Pedro Páramo. El turismo local y extranjero transita frecuentemente por la zona. El trabajo tanto de Rulfo, Paz y Sabines hace mucho tiempo que forma parte de la cultura clásica del mexicano. Los estudios que se han hecho a partir de sus escritos y en general la influencia en el México contemporáneo es incalculable. Esto nos lleva al final de nuestra bitácora de hoy. Esperamos encontrarlos en algún otro de nuestros relatos. En el caso de la mujer, yo creo que los mexicanos, al convertir a la mujer en un enigma, lo que han hecho es eludir la condición humana de la mujer. Yo no quiero que la mujer sea un enigma, sino quiero que sea como yo, un ser más o menos transparente. Ningún ser humano puede ser totalmente transparente, pero tratemos de introducir un poco de transparencia en nuestras relaciones. Y creo que el gran error o el gran pecado de nuestra cultura es justamente esta introducción de falsos misterios en las relaciones entre los hombres y las mujeres.